Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, que sean prosperados en sus caminos y guardados en la paz que es que no se puede describir. Y dice en Geburot, Crónica de los Apóstoles, Perec 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Kefa y a Johanán, los cuales descendiendo oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había posado sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido purificados en aguas en el nombre de Yeshua. Entonces les imponía las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Al percatarse Shimón que por la imposición de las manos de los apóstoles impartía Ruach, les ofreció dinero diciendo: dadme también este poder para que a cualquiera a quien impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Entonces Kefa le dijo: tu palabra irá juntamente contigo a destrucción, porque has pensado que lo que Dios concede por gracia se puede comprar con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el deseo sucio de tu corazón, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí a Adonai, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mientras tanto, ellos, después de testificar fielmente y de explicar oralmente el significado de la Torá, se volvieron a Jerusalén, dando a conocer de la promesa de la redención a muchas aldeas de los samaritanos. Bueno, pues se extiende la dabar, se extiende el conocimiento, y siempre en el camino hay sostenidos y bemoles. Siempre en el camino encontramos cosas que de alguna manera nos hacen pensar y reflexionar. El caso de Shimón fue un hombre que buscaba con vehemencia el reino, pero en el camino hubo una desviación. Yo creo que este Shimón, fue un hombre que empezó el camino bien, pero muchas veces surgen situaciones que por la misma naturaleza y la forma de vivir todavía, el pensamiento de las personas, tienen una tendencia muy clara a desviarse del camino. Entonces, esto es lo que vemos que sucede en el caso de Shimón. Shimón empezó bien, hizo su tevilá, creyó, todo aquello, pero en el camino ya encontramos que se torna ahora con una, digamos, entre comillas, ambición, que le llevaría precisamente a ofrecer incluso dinero al ver que los discípulos de Mashiach, los enviados de Mashiach, otorgaban el Ruach HaKodesh, oraban para que la persona pudiera recibir la Ruach HaKodesh. Esto es algo que es muy anhelante, pero que al final del día, como vemos, ellos tenían la autoridad para hacerlo, y es la promesa que el Eterno ha dado para todos los discípulos. Y eso es algo muy importante que no se daba incluso en Israel, y es un evento, digamos, novedoso, dado que estaba escrito en las Torá, en el libro del profeta Joel y en otros libros, acerca precisamente de que el Eterno otorgaría el Ruach HaKodesh. Entonces, no era algo que no se conociera, se sabía, pero no se entendía en su momento, dado que nunca el pueblo podía o pudo haber recibido esta bendición tan grande como fue
precisamente recibir el Ruach HaKodesh. Recordemos que en el pasado los únicos que recibían el Ruach HaKodesh eran los reyes, eran los sacerdotes y eran los profetas. Entonces ellos eran los ungidos del Eterno por el servicio que llevaban a cabo, pero no así la gente en general. Sin embargo, dado las circunstancias que vivió el pueblo de Israel y desgraciadamente por las condiciones que los llevaron muchas veces a estar fuera de la voluntad del Eterno, esto causó que el Eterno de alguna manera se molestara con el pueblo de Israel y les pidió que hicieran teshuvá. Por eso es que los profetas hablaban y proclamaban de una manera extraordinaria esta situación, y sin embargo, en medio de la disciplina, en medio de la devastación que causó incluso la división del reino, el haber sido separados de la tierra de Israel, las 10 tribus, y después el cautiverio babilónico después del asirio, y esto causó grandes estragos en la vida del pueblo de Israel. Entonces el Eterno prometería y prometió que habría de dar el Ruach HaKodesh. ¿Por qué el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh, la presencia divina, dado que no solamente el pueblo quedó separado del Bet HaMikdash, a donde podían ellos llevar a cabo sus korbanot y acercarse a Hashem, ahora ya dado las circunstancias en que vivieron incluso en el cautiverio, no podrían hacerlo. Y entonces eso causaría que el Eterno, quien es bendito, diera las condiciones y estableciera la promesa de que si el pueblo de Israel verdaderamente lo buscaba de corazón, el Eterno establecería precisamente esta situación de darles la promesa de la cual habla nuestro Santo Maestro, la promesa del Padre. Y esta promesa del Padre no es otra cosa sino el haber el Eterno dicho por medio de los profetas que ahora no solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas reciben el Ruach, sino toda aquella persona que busque con emuná y que esté en las condiciones adecuadas para recibirlo. El caso de Simón fue un hombre que buscó al Eterno y ciertamente había ciertas condiciones, pero es interesante porque por lo que dice acá Kefa al respecto de él, en la condición que se encuentra, no había recibido el Ruach, porque una persona que ha recibido el Ruach no está en las condiciones que estaba Shimón. Pues está escrito y dice, entonces Kefa le dijo, después de que le dijo, mira, aquí hay una lana, quería pedir por dinero que le dieran el poder de que pudiera él darle el Ruach. Dice, tu plata irá juntamente contigo a destrucción, porque has pensado que lo que Dios concede por gracia se puede comprar con dinero. Nada de lo que da el Eterno por gracia se puede comprar con dinero, definitivamente. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál asunto? En el asunto de otorgar el Ruach HaKodesh, es decir, tú no tienes participación, tú no puedes y no lo tendrás, en otras palabras, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se demanda de una persona para poder no solamente recibir el Ruach HaKodesh, sino también ministrar el Ruach HaKodesh? Que sea recto de corazón, que sea recto de corazón. Porque veo, dice Kefa, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Es decir, no estaba en una condición de rectificación para que él no solamente recibiera, pero también, como él decía, yo quiero otorgarlo. Eso no se podría otorgar con dinero, pero ciertamente
era algo que te anhelaba su corazón, y rápidamente Kefa le dice: tú no puedes, tienes situaciones en tu vida que impiden no solamente que recibas el Ruach, sino que mucho menos puedas tú otorgar esa bendición tan grande que el Eterno dio. Entonces, estamos hablando de eso, pero ya viendo toda esta situación, una de las cosas importantes en nuestra vida para mantener una relación muy estrecha con el Eterno es recibir el Ruach HaKodesh. Y esto es, como vemos, hay diferentes formas. El Eterno lo puede dar directamente, el Eterno puede usar a los líderes para poder ministrar el Ruach HaKodesh, sí, porque el que lo da es Él, no los líderes. El que el Eterno lo reciba, más bien que el Eterno otorgue a aquellas personas que reciben el Ruach, es por la gracia de Dios, no es por ninguna otra cosa, pero debe haber condiciones. Debe haber condiciones, como cuando hacemos el pacto con el Eterno. Las condiciones es que tú seas un hombre arrepentido de la idolatría, del paganismo, que te vuelvas de absolutamente todos tus pecados, y entonces puedes hacer un pacto con el Eterno. De igual manera, para recibir el Ruach HaKodesh hay condiciones que el Eterno da, y en este caso debe haber un corazón recto, es decir, un corazón que no se salta a las trancas, un corazón que no vive pisoteando los mandamientos, un corazón que procura hacer la voluntad del Eterno en todos los días de su vida, que se esfuerza para poder lograr y alcanzar un nivel de santidad, de pureza, que permita que esta condición le permita recibir el Ruach HaKodesh. Así es que, mis amados, estamos en este tema extraordinario, y como vemos, pues no se le otorgó, pero sin embargo vemos en la vida de Shimón que se arrepintió. Dice: oren por mí para que no esté yo en esa condición. Desde luego que se ve que hay arrepentimiento, y posiblemente, no lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero posiblemente por si experimentó el arrepentimiento sincero, muy sincero en su corazón, seguramente que el Eterno lo vio con ojos de misericordia. Recuerden que el Eterno se goza y se alegra cuando un hombre, una mujer se arrepiente, y esto causa que cambie totalmente su condición. Entonces, mis amados, estamos en este plan, estamos en esta condición, tenemos que anhelar con nuestro corazón la permanencia del Ruach, que es una promesa que el Padre dio y que hoy a través de Mashiach se otorgó. En el Shem Yeshua Mashiach agradecemos al Padre que nos haya dotado y nos dé de esa relación tan importante con Él. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.